Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo hacia el Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, mire su actuación, Señor, ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de un amor, sé tengo de un hermano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, Señor, ten compasión. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, celebrando la Semana Santa. Hoy jueves vamos a compartir la palabra de Dios de lo que sucedió un día antes de su crucifixión. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios en San Juan, capítulo 13, versículo 4 al 9, que a la letra dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Aleluya. Bueno, aquí podemos ver a través de la bendita palabra de Dios un pasaje
que nos trae una lección, una enseñanza en esta tarde. Comenzamos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a meditar en un tema que le he titulado La grandeza del servicio. Nosotros debemos saber que servir debe de ser una satisfacción. Todos los llamados a ser parte del reino de Dios hemos sido enseñados, adiestrados, que servir debe llenar nuestro corazón. Nos debemos sentir contentos y felices, que Dios nos tome en cuenta para servirle a nuestro prójimo, para servir en la iglesia en algún trabajo o para desarrollar algún ministerio dentro de la iglesia. Cuenta que había un hombre que en tiempos de lluvia cayó en un fango lleno de lodo. Por más que hacía los intentos por salir de ese fango, no podía. Toda la gente pasaba y nadie le brindaba la ayuda. Hasta que pasó un hombre que iba trajeado, orilló su vehículo, se bajó del auto y se dirigió a aquella persona que necesitaba la ayuda, al cual le preguntó, ¿desea que le extienda la mano? Y aquel hombre dijo, si me hace favor. Entonces, este hombre, mientras aceleraba su carro, el otro que llegó en su ayuda empujaba el auto por la parte de atrás. Finalmente, la ayuda sirvió y aquel hombre pudo salir de su problema. El final fue que aquel hombre trajeado, después de estar bien limpio, quedó todo sucio de lodo. El otro, dueño del vehículo, no tenía palabras para agradecerle a quien le había extendido la mano. Y el que había extendido la mano se sentía satisfecho de haber podido ayudar a alguien. Esto se llama servicio. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó a través de su palabra. Le enseñó a sus discípulos y ahora nos enseña a nosotros en esta generación. En primer lugar, encontramos que Jesús, después de haber cenado, se levanta, ¿sí? Se despoja de su manto y entonces toma una toalla, ¿verdad? Y se la ciñe, dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que el Señor estuvo allí preparándose para poder empezar a dar una lección a sus discípulos. Cualquiera de nosotros quisiera haber cursado ese instituto con ese tipo de maestro que era nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, el legado nos ha quedado. La enseñanza está aquí en la palabra de Dios. Y solamente que no querramos, no vamos a entender ni vamos a llevar a cabo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y bueno, finalmente comenzó la cátedra. Y dice que Jesús comenzó a dar un ejemplo de servicio a sus discípulos. Y en este ejemplo de servicio, el Señor expuso tres cosas muy importantes, las cuales nosotros debemos conocer. La primera de ellas, dice la palabra de Dios, que preparó una bandeja con agua, ¿sí? Preparó una bandeja con agua. Yo pienso que los discípulos lo observaban y miraban y decían, ¿qué irá a hacer el maestro? ¿Qué es lo que irá a hacer? Pero finalmente, ellos entendieron el mensaje posteriormente. En segundo lugar, dice que el Señor comenzó a lavar los pies de los discípulos. Allí podemos ver que Jesús comienza a dar una clase, o empieza a accionar. Primero prepara la bandeja con el agua y ahora comienza a dar el ejemplo. Y en tercer lugar, Pedro dice que se opone a ser candidato a ser lavado sus pies. El Señor ya había lavado los pies de otros discípulos y ahora le tocaba el turno del apóstol Pedro. Mas cuando Pedro ve esa acción, dice, Señor, ¿cómo es posible que tú me vas a lavar los pies a mí? Él sabía que era su maestro y él estaba consciente que quien debía lavar los pies era él al Señor Jesús. Mas sin embargo, ahora el Señor les estaba dando una lección, porque él mismo le dijo, Pedro, lo que ahora no entiendes, lo vas a entender después.
Y aquí es donde nosotros encontramos que Pedro no se siente digno de que el Señor le lave los pies. Por lo cual encontramos a un Pedro que no podía creer lo que estaba viendo. No podía creer lo que estaba pasando en ese momento. Pedro se opone. Pedro pone resistencia porque no lo puede creer. Mas sin embargo Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces, dice la palabra de Dios que Pedro, muy listo, dio una respuesta muy acertada, ¿verdad? Y dice que dijo, Señor, no solo lávame los pies, también lávame mis manos y lávame mi cabeza. En totalidad, báñame completamente si quieres. Hermanos, ahora podemos entender a través de la palabra del Señor que nosotros también tenemos que dar servicio a los demás. Nosotros no podemos ser mayor que nuestro Señor. Si nuestro Señor nos dio el ejemplo, si Él dio este ejemplo, esta cátedra de servicio, nosotros también tenemos que hacer lo mismo para las generaciones futuras. Y saben, para nosotros debe ser una satisfacción servir al Señor en algo material dentro del templo. Servir al Señor en algún cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Debe ser una satisfacción. Sabemos que lo hacemos para el Señor. Yo le sugiero a usted que de esta manera, como lo hizo Jesús, nosotros también lo hagamos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios les siga prosperando y les siga ayudando, amada iglesia. Bendiciones para todos. Aleluya. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en este momento. Amén. Padre Celestial, ayúdanos a ser sencillos, a ser humildes y a aprender de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y permite, Padre, que al igual como tú nos diste el ejemplo, nosotros lo podamos hacer también. Que nadie se crea mayor que su Señor, que su Maestro. Señor, no podemos hacer eso. Nosotros somos siervos y siempre te vamos a servir con amor, con entusiasmo, con alegría, porque es para ti, mi Padre Celestial, para tu obra amada. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, precioso Salvador. Amén, Señor, y amén.